Un cordial saludo, soy Andrés Albuja Batallas, analista económico. Vamos a revisar a breves rasgos las propuestas de Andrés Arauz en el contexto de la candidatura presidencial para 2021 en Ecuador. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, Andrés Arauz, periodo 2021-2025. Vamos a realizar también un análisis post-dolarización entre 2000 y 2020. Las fuentes Banco Central, INE, GMF, Banco Mundial, FMI, entre otras. ¿Cuál es el diagnóstico de Ecuador? Estamos con semáforo en rojo. Previsiones económicas para el 2020. Casi 12% de contracción del PIB. Ha caído también la recaudación tributaria, IVA, ICE, impuesto a la renta, impuesto de salida de divisas. Los ingresos petroleros también, el 2% del PIB, 2.000 millones de dólares aproximadamente. Desempleo y subempleo suman casi el 70%. 45% tenemos de pobreza multidimensional, una relación deuda pública como porcentaje del PIB del 65%. También ha crecido la deuda del gobierno central con el IES al 10% del PIB. Existe un hueco patrimonial del 7% en el Banco Central como porcentaje del Producto Interno Bruto, 7%. Las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado serán 10.000 millones de dólares anuales. Propuestas, bueno, $1.000 a 1 millón de familias. Esto significa 1.000 millones de dólares. Esto es 1% del Producto Interno Bruto, que es casi 100.000 millones de dólares. No hay disponibilidad financiera. Hay un déficit en el presupuesto general del Estado. Y también, bueno, minería inversa a partir de 35 celulares obtener el oro. Bueno, según la ONU, se necesitan 41 celulares y que contienen 1 gramo de oro, cuyo valor, según el Banco Central del Ecuador, es de $59 aproximadamente. Esto significa que el oro que se puede obtener de cada teléfono es solo $1.4. Se necesitarían 10 millones de celulares para tener 14 millones en oro. Y esto es solo el 0.01% de la oferta de campaña de los 1.000 millones de dólares que propone Arauz. Los balances del Banco Central, bueno, en activos tiene casi 15.000 millones de dólares, en patrimonio 1.700 millones de dólares, en pasivos suma casi 13.000 millones de dólares. Y tenemos que la utilidad es de 162 millones de dólares. Las reservas internacionales suman casi 6.800 millones de dólares con corte al 22 de enero de 2021. Ha estado fluctuando esto, pero han sido valores bajos en reservas internacionales. ¿Qué tenemos? Que a enero son 13.600 millones de dólares de depósitos, Tesoro Nacional, Sistema Financiero, IES, BIES, GATS y otros, ¿no? El Banco Central es depositario de los fondos públicos. Hay 6.600 millones de dólares en reservas y la diferencia es ese déficit de cobertura de pasivos de exigibilidad inmediata. Es decir, no existe ese respaldo del 100% de lo que se requiere de esos 13.600 millones de dólares como depositario que tiene el Banco Central en depósitos, Tesoro Nacional, Sistema Financiero, IES, GATS y otros, ¿no? Es decir, hay un 51% de déficit en esa cobertura de pasivos de exigibilidad inmediata. No es viable la propuesta de Arauz. ¿Cuáles son sus antecedentes? Funcionario del correísmo, Banco Central del Ecuador, Semplades, Comité de Deuda y Financiamiento, fue delegado de Semplades, fue ministro de Cultura y ministro coordinador de Talento Humano. La tesis de maestría, ahí está el link, va a estar al final disponible para que ustedes puedan consultar directamente la tesis de maestría. ¿Y cuál es el resumen de este perfil económico que tiene Arauz? Visualiza la dolarización como un error desde sus blogs académicos, al igual que su mentor Correa. Hace uso del Banco Central como caja chica de gobierno, propone eso. También una triangulación del Ministerio de Finanzas, IES, BIES, Banca Pública, para hacer de la seguridad social caja chica de gobierno, ¿no? Esto también haciendo caja chica del Banco Central. Malas prácticas en finanzas públicas, en resumen. Bueno, y aquí hay casos conexos, casos sobornos, crimen organizado, sentencia ejecutoriada, todo lo que ya se dio en el correísmo, ¿no? Que echaron mano de Banco Central y también del sistema de seguridad social, de la banca pública también, triangulando con el Ministerio de Finanzas, IES, BIES, banca pública, etcétera. ¿Qué esconde Arauz? Borró en sus redes sociales su blog sobre la dolarización, porque siempre la criticó y propone mecanismos monetarios paralelos.
y esto es generar dinero sin respaldo de activos líquidos en el Banco Central, una emisión inorgánica que causaría hiperinflación y pérdida de valor adquisitivo en la economía. Otras perlas, ¿no? Tenemos que el asesor de tesis de Arauz de su maestría fue Pedro Páez, exministro correísta y actual asesor económico de Maduro en Venezuela. País con la peor inflación del mundo y con pobreza multidimensional que llega a casi el 80% de su población. Y entre sus agradecimientos de su tesis están a Rafael Correa, Pedro Páez y otros, ¿no? Les agradece. Responsabilidades de Andrés Arauz. Deuda pública superó el límite legal del 40%. Aquí tenemos varias fuentes, por ejemplo, periodismo de investigación, el link respectivo que estará al final también de este video, ¿no? Firmó Arauz aproximadamente 41 mil millones de dólares, extralimitando ese, ese tema de deuda pública que el tope era 40% del PIB, ¿no? Alrededor de 41.500 millones son deuda externa, casi 17.000 millones de deuda pública interna, y bueno, esto entre el gobierno de Correa y de Moreno. Se ha dado esta extralimitación de deuda pública, pero fue funcionario directamente del correísmo, ¿no? Recordemos, a través de Semplades, y fue delegado de Semplades ante el Comité de Deuda y Financiamiento. Algunos temas de responsabilidades y corrupción. Ministro de Cultura, Artes Vivas de Loja, Star Group, 5.6 millones de dólares. Yacha, irregularidades, expropiaciones, tráfico de influencias. Sistema Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, donde presuntamente habría mucho lavado de activos. Odebrecht, casos sobornos, crimen organizado. Manduriacu, sobreprecios, refinería Esmeralda, sobreprecios, avión presidencial Falcón, viajes abusivos. Eh, Se dio la aprobación de la compra de este avión presidencial Falcón. También temas de Metro de Quito, que no tiene viabilidad financiera, emisión de bonos del Estado, sobreendeudamiento, Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, perjuicio al Estado, bancos chinos con altas tasas de interés y preventas petroleras. La formalidad para contratar deuda y financiar los programas de inversión, bueno, aquí vemos, ¿no? Figuras del correísmo como Pavel Muñoz, René Ramírez, ¿sí? El Ministerio de Finanzas elabora el Plan Anual de Inversión, Patricio Rivera, Fausto Herrera, exministros de Finanzas, la Subsecretaría de Financiamiento Público elaboró un informe técnico sobre el préstamo de emisión que financiará el programa. Aquí participaron algunos personajes. Tenemos que el Ministerio de Finanzas aprueba el informe y convoca el Comité de Deuda y Financiamiento. Aquí vemos que el Comité de Deuda y Financiamiento, por ejemplo, tenemos el delegado del presidente, que era Pedro Delgado, el prófugo, ¿no? El ministro de Finanzas, el exministro Patricio Rivera, por ejemplo, o Fausto Herrera, a su debido momento. Y bueno, finalmente, Procuraduría General del Estado autoriza el sometimiento a arbitraje internacional en caso de que se produzcan controversias derivadas de los préstamos externos. Toda esta fue la maraña para la contratación de deuda extralimitada, ¿no? De Ecuador. Bueno, y aquí tenemos las consecuencias, casos sobornos 2012-2016, toda la maraña, toda la trama entre Correa, Glass, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Galo Mora, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, entre otros. Y continúa la corrupción. Morenismo, caso reparto de hospitales, ¿sí? En el centro María Paula Romo, con familia Bucaram y con varios asambleístas. Casos de corrupción, aquí se enumeran 20, pero son muchos más. Entre los más sonados, Odebrecht, Petroecuador, Carlos Polit, Ramiro González, aportes ilegales a la campaña de Alianza País, deuda pública extralimitada, caso INA, Frontera Norte, Ricardo Patiño, Pati Videos, Narcovalija, etc. Ecuador en dolarización. ¿Qué tenemos entre el año 2000 y 2020? Las tasas de variación, bueno, vemos que la inflación, que era del 90% en plena crisis financiera, fue bajando hasta llegar a un dígito pequeño, ¿sí? En la década de 2010, 2020. Aquí están semáforos, ¿no? ¿Dónde se causa los problemas? ¿Dónde existen esas distorsiones? Las tasas de variación altas, por ejemplo, del presupuesto general del Estado, justo en el correísmo, en el año 2007, 2008, ya varía casi un 53%, ¿no? El presupuesto general del Estado se infló.
Y bueno, la deuda pública que inicialmente fue bajando desde el 77% hasta llegar hasta casi un 15% y luego de nuevo repunta, ¿no? Hasta llegar a un 65% en el año 2020. Y las pérdidas por corrupción del socialismo del siglo XXI que llega a casi 65.000 millones de dólares, a un promedio de 5% del PIB cada año en los últimos 13 años, ¿no? Aquí vemos el gráfico del PIB, línea creciente, va desde 20.000 millones de dólares hasta casi 100.000 millones de dólares en estos últimos 20 años. En los últimos años, pues, hay una recesión económica e incluso una contracción económica con el año de pandemia, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico. Vemos, pues, dónde se producen las grandes distorsiones. Es en deuda pública, ¿sí? Que inicialmente fue bajando, pero después de nuevo repunta, es la línea amarilla, ¿no? Hasta llegar a 65%. El presupuesto general del Estado también tiene un pico altísimo en el año 2008, casi 53%. Tiene un comportamiento similar la inflación y la tasa de variación del PIB, en el orden de, vemos, 3-4%, ¿sí? Y bueno, la corrupción, las pérdidas acumuladas son de 65.000 millones de dólares en 13 años, ¿no? La relación deuda-PIB y las pérdidas por corrupción se igualan, son 65% del PIB. Es decir, si es que se hubiese controlado la corrupción, ya hubiésemos podido pagar la actual deuda pública total. El presupuesto general del Estado pues sufrió distorsiones, entre 7 y 8% de déficit del presupuesto general del Estado se dio justo en los años de mayor bonanza petrolera, ¿sí? Años entre 2011 y 2014, donde teníamos precio del petróleo récord de $100 o más, fue donde más se produjo ese déficit del presupuesto general del Estado. Paradójico. Riesgo país, tenemos picos, ¿no? En el año 2008 y en el año 2020. ¿Qué pasó? Pues movimientos especulativos de deuda externa entre 5.000 y 6.000 puntos ENVI en estos 2 años, 2008 y en 2020, y eso nos encarece el acceso a mercados financieros internacionales. Perú y Colombia tienen un riesgo país solo entre 100 y 200 puntos ENVI, ¿no? Como referencia. Las reservas son un porcentaje de deuda externa, pues, bajo en Ecuador, tenemos bajas reservas, no llegan ni al 10%. El promedio en América Latina es casi el 50%, Perú tiene 100% de cobertura de reservas frente a deuda externa, ¿no? Otros datos, la inversión extranjera directa en Ecuador es paupérrima, es del 0.8% del PIB, cuando el promedio en América Latina es del 3%, ¿no? Hay otros países como Panamá, 9%, Perú y Colombia, 4 o 5% aproximadamente. La balanza comercial ha sido deficitaria en Ecuador, en promedio en los últimos años, más o menos el 2% deficitaria en relación al PIB. Y bueno, tenemos otros indicadores, ¿no? La recaudación impositiva en Ecuador, pues hay mucha carga impositiva, es donde más creció la carga tributaria en Latinoamérica, en Ecuador. El 2.7% del PIB creció, ¿no? En la última década, mientras que en América Latina y el Caribe creció solo en el 0.8% del PIB. Eso lo hace poco competitivo al Ecuador. Ecuador es donde tenemos un alto servicio de deuda como porcentaje del PIB, y es obvio, teníamos deuda muy cara con acreedores asiáticos, ¿no? China, Petrochina, Petrotailandia, hasta preventas petroleras, en condiciones lesivas para el Estado, ¿no? Esto representa casi el 8% del servicio de deuda pública como porcentaje del PIB anualizado, ¿no? Otros países tienen el 5% y eso le encarece a Ecuador el tema de deuda pública, ¿no? Reservas mínimas de liquidez, pues permiten la liquidez de la economía, el coeficiente de liquidez doméstica permite la sostenibilidad de la dolarización. Aquí vemos un gráfico en donde observamos que el coeficiente de liquidez doméstica es del 60% de lo que se requiere y está en el 70% en promedio en los últimos años, ¿no? Conclusiones, el problema no es el dólar, es la corrupción. Deberíamos tener una oportunidad para una integración monetaria, una dolarización regional en CAN, Mercosur, Alianza del Pacífico y en el continente americano, pero no es la solución echar lodo sobre la dolarización o crear mecanismos monetarios paralelos. Es todo lo contrario, debemos fortalecerla y realmente tenemos personajes que han sido totalmente críticos de la dolarización y la han considerado un error como Correa y Arauz. Eh,
La alternativa puede ser también subir el coeficiente de liquidez doméstica del 60% al 75% para que 3 de cada 4 dólares estén en la liquidez doméstica. Debemos generar confianza para que se pueda atraer la inversión extranjera directa y mantener la inversión local. Menos costos, menos impuestos, menos tasas de interés, menos costos de servicios financieros. Mejorar el desempeño en sectores real, externo y finanzas públicas. No al terrorismo económico, no al narcoestado, a las mafias, no a los abusos públicos, esto de triangular corrupción para una caja chica del sistema de seguridad social y del Banco Central, triangulando entre Ministerio de Finanzas, DIES, BIES, Banco Central, banca pública. No a los abusos privados, por ejemplo, oligopolios, prácticas colusorias, contrabando, delitos económicos, y no subvalorar activos del Estado. Esas son las recomendaciones, así que bueno, espero que haya sido un insumo valioso para ustedes. Gracias.